de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Sala, que quizás sea un término que comprenden más personas. Sí. Yo diría ponerla al día, hacerla pertinente, adecuada al momento, a la situación de la sociedad. Sí. Ya es una sociedad del siglo XXI, cuya buena parte de la población ya vive en el siglo XXI. No es posible tener un modelo educativo de los siglos XIX y XX. Claro. Y se trata de fusionarle elementos que la transformen sustancialmente. No se trata de maquillaje. Hay que entender que es un cambio también trascendental del modo de pensar. Aquí yo ya he señalado en alguna ocasión la frase, la aportación del maestro Edgar Morin, o Morin en francés, quien señaló que la reforma de la educación pasa por la reforma del pensamiento. Si seguimos pensando sobre la educación en términos tradicionales, en términos de pensamiento analítico, de que el aprendizaje está compuesto de un maestro que enseña y sabe todo, y de alumnos que aprenden y no saben nada, creo que no estamos viendo el problema. Sí. No estamos viendo el fondo del problema. Estamos viéndolo por encima, estamos viendo los síntomas. Sí. Hay índices de reprobación que son alarmantes. Alarmantes, sí. Y entonces, si se trata de arreglar un elemento, es decir, como de maquillar, si alguien no tiene bonita la ceja, de arreglarle la ceja. Si se trata, por ejemplo, de capacitar a los profesores, bueno, esto no tiene ningún sentido. Habría que saber primero dónde está el problema, si está realmente en la educación primaria. Mi punto de vista es que el problema está ahí, pero que no puede ni debe resolverse ahí, que se resuelve un poco adelante en la educación media. Saber cuál es el problema, en qué consiste verdaderamente. Y no pensar en el esquema anterior, vamos a capacitar a los maestros, cuestión que además es físicamente imposible, no se puede capacitar a cerca de 1,5 millones de maestros. Sí. Se necesitaría, por decirlo así, también, no sé, capacitadores, miles y miles de capacitadores que supuestamente sí estuvieran capacitados. Claro. Bueno, no existen. Ni se pueden traer del extranjero, tampoco existen en el extranjero. Pero vamos a suponer que los consiguieran en algún lado. Nada garantiza que lo que esos capacitadores transmitieran también en un modelo ya superado, ya obsoleto, sería captado por el 1,5 millones de maestros en ejercicio. Sí. Y luego tampoco no hay garantía de que suponiendo que ese 1,5 millones de maestros captaron realmente las cosas como deben ser, las transmitieran hacia sus alumnos, y de que sus alumnos, que son millones, 25 millones de niños o algo así en primaria, sí. las comprendieran. Esto no tiene ningún sentido lógico, es sencillamente, pues no solo ignorar el problema, sino también saber cuestiones elementales de lógica. Sí. Fíjate, aquí como tú haces el planteamiento de aprendizaje comprensivo, ¿cómo en 2 palabras se encierra una posibilidad extraordinaria para el mejoramiento de la educación? Y volviendo al tema del día de hoy, el avance de la sociedad va adelante y la educación va acá, atrás. Se quedó rezagado. Lo ideal sería que marcharan al pared, sociedad y educación. Pero por supuesto. Si Una tienen, al ritmo de la otra, pero claro. Si tienen comentarios, preguntas, qué hacer, recuerden que tenemos el chat. Y cada vez que ustedes nos escriben, enriquecen el programa de una manera extraordinaria. Pero además, si alguno quiere hacerlo a través de nuestro celular, es el 55 31 90 80 70. Nos dará mucho gusto recibir sus comunicados. ¿Cómo lograr que pudiera emparejarse la velocidad de avance entre la sociedad y la educación? Bueno, es una tarea difícil, por eso comentábamos al principio del programa que quizás valdría la pena empezar a hablar de las cuestiones, pero en serio, con fundamento. Sí. Y que lo que yo propongo, y habrá otras propuestas, por supuesto, quizás más valiosas, más operativas,
Lo que yo propongo es sencillamente plantear una hipótesis, darle un poco la vuelta al modelo, entender que lo que se necesita no es realizar los cambios del modelo, sino cambiar el modelo. Y cambiarlo en el sentido que tú comentas, no de tirar el anterior al bote de los papeles, Sí. sino de enriquecerlo, de actualizarlo, de ponerlo a tono, de hacerlo pertinente a la situación actual. Hay tratadistas, yo tengo por ahí una relación en mi último libro bastante extensa, de 25 o un poco más tratadistas que han hecho diferentes propuestas sobre esta cuestión. Sí. Cuando hablas de este libro, ¿hablas de los 6 libros que tienes sobre educación interactiva o hablas sobre este? No, hablo del último de este libro, el ABP Nuevo Diseño, que es un compendio donde está, digamos, lo esencial del método del aprendizaje basado en problemas, Sí. y que pretende ser también una fundamentación teórica de la cuestión, para que se vea que tiene fundamento, que tiene principios, que tiene una base sólida, que no es una moda, que no es una ocurrencia, Claro. como han querido calificarlo algunos. Además de que el ABP como didáctica interactiva, pues es solamente una de las varias didácticas que tiene la educación interactiva. Mira, a mí me agrada muchísimo que tú seas tan equilibrado en los conceptos. Porque tú dices, este es un método, hay otros, Hay otro. pero tú planteas este, que es el que has desarrollado. Sí, así es. Y además el que has diseñado, y cuando hay oportunidad de que te escuchen, lo has llevado a aulas, a auditorios, para hablar de ese gran tema. Nosotros nos sentimos muy honrados que toda esta experiencia tuya nos la compartes aquí a través del programa. Aprendizaje en base a problemas. Un método muy interesante. ¿Por Sí. dónde empezar? ¿Por dónde empezar, por ejemplo, con este ejemplo? ¿Con profesores? ¿Con directivos? ¿Con alumnos? ¿Por dónde empezar? Pues dada la estructura de la sociedad, yo diría que casi es simultáneo, pues explicándolo muy bien, que directivos y profesores pues lo asuman. Sí. Lo asuman y entonces acepten diseñar materiales Ah, que además ellos, por ellos. supuesto, que además tienen que elaborar los maestros, pero tienen que aplicarse y tienen que someterse a una evaluación psicopedagógica, que es la valoración científica, de tal modo que se aplican X temas elaborados con estos materiales a un grupo de instrucción, y el mismo tema se le da a otro grupo, un grupo testigo, un grupo de contraste, con las didácticas tradicionales expositivas, Ah, para poder que ver. es el verdadero método científico, Sí, y entonces sí, se ve sí. si estos que están acá aprovecharon más que estos o viceversa. Y entonces se ve, yo no pretendo tener la verdad, yo estoy proponiendo el método científico en pedagogía, que parece que se rehúsan a emplearlo. Bueno, vamos a demostrar con cuál de los dos métodos comprenden y aprovechan más los alumnos. Sí. Pero además con los resultados, pues es ir ajustando precisamente los materiales, el método. Sí. Porque resulta que la educación tradicional, que yo también la sufrí, por decirlo así, bueno, se basa en un dogma que viene de milenios, de que se originó por allá en la época de Confucio, no lo sé, de que el sabio enseña al ignorante. ¿Por qué? Porque no había escuelas, había unos cuantos sabios que sabían mucho, tenían muy buena experiencia, y entonces tenían sus alumnos. Se usa todavía en el Tíbet, en muchas partes del mundo. Eso estuvo bien mientras duró. Yo entiendo que la educación siempre va a ser una educación aristocrática, es decir, para unos cuantos, para los mejores. No es una educación para nosotros, perdón que me incluya, los de en medio, los que no somos muy vivos, pero tampoco somos muy tontos. No, es una educación para los mejores.
los índices de aceptación en las muchas universidades del mundo son dramáticos. Hay universidades como la Universidad de Stanford, que es excelente en California, Sí. que se precia de recibir solamente a 6 de cada 6 alumnos que solicitan su ingreso. Bueno, esto me parece muy adecuado para los 6 que son aceptados. Es una universidad de primera. Pero ¿qué pasa con los 94 que no son aceptados? Claro. Es decir, ¿qué pasa con nosotros los tontos? Esa es mi pregunta. Que no somos aceptados porque nos faltaron 2 preguntas en el examen de admisión, o una. Hoy los resultados ahora de los exámenes de días pasados son dramáticos. Son dramáticos. 61% no pasó el examen para poder ingresar a escuelas preparatorias. Ahora, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero bueno, ¿por qué hacen exámenes? Mi pregunta siempre ha sido en la educación, bueno, ¿qué la educación es tan mala y no están seguros de lo que hacen, que necesitan hacer exámenes de admisión, intersemestrales, semestrales, de fin de año, tesis, examen profesional? Pues ¿qué la educación es tan mala que necesitan realizar exámenes? Porque una educación, si fuera buena, no necesitaría exámenes de ningún tipo. Pero vamos a suponer que hagan exámenes. Bueno, si los índices de reprobación son muy altos, por ejemplo en el examen de admisión, vamos a decir de la nacional, que creo es ligeramente superior al 60%. Bueno, ¿qué está sucediendo en las preparatorias de la UNAM? De donde van la mayoría de los aspirantes a la UNAM. Sí. ¿Qué está sucediendo en las preparatorias que no son capaces de hacer, pues que el porcentaje de reprobados se reduzca sustancialmente? Que digan, no, los muchachos que salen de las preparatorias de la UNAM generalmente aprueban en un 90% el examen de admisión. Ah, ese era muy interesante. Pues sí. O más del 90%, o el 100%. Cuando solo 3 alumnos entran a Harvard, pues quiere decir que la educación que recibieron antes no fue muy buena, ¿no? Porque se quedaron ahí 97, ¿no? En el camino. Sí. Isabel, a ver, quiero preguntar a ver si tenemos chat. Aquellos que deseen participar en este importante, trascendental tema de educación, es muy valioso que nos escriban. Nos gusta, nos agrada cuando vemos la participación de ustedes con algún planteamiento. Y yo creo que si logramos cada vez penetrar más en la conciencia de quienes escuchan y ven este programa, yo creo que estaremos dando un avance importante. Afortunadamente ahora, medios como Facebook y Twitter y las redes sociales a través de los correos es un medio extraordinario para poder difundir las ideas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el programa? Los que reciben nuestro mensaje en su correo saben que permanentemente les estamos informando del tema que vamos a tratar. Viene un programa como el día de hoy y en la noche nuestra directora de producción Isabel Villaseñor sube el tema a YouTube. Así que si no tienen la oportunidad de ver el programa en este instante, por cuestiones de trabajo, de estudio, la razón que cada uno de ustedes tenga, en la noche o después, cuando tengan disposición en tiempo sobre todo y deseos de recrear este tema, les aseguro que van a encontrar una riqueza extraordinaria, porque viendo el video en YouTube pueden regresar, volver a escuchar, analizar, detener, escribir. Hay tantas cosas que podemos hacer. Y algo más que también les pedimos es poder compartir en los medios de comunicación de internet tanto los mensajes promocionales como los links o los videos que tenemos para ustedes. Si logramos cada vez penetrar más con estas ideas, yo te aseguro, Jaime, que habrá quienes pongan atención y decir, a ver, vamos a sentarnos seriamente, como tú lo dices, a hablar de esto. Y si quienes nos escuchan son rectores, miembros del consejo de la universidad o de las universidades, o de los consejos técnicos o directores de escuela, yo creo que tenemos un campo amplísimo para poder dialogar con ustedes seriamente. Claro que sí, claro que sí. Señalábamos al principio, bueno, tú señalabas
que el tema es este desfase entre el avance de la sociedad muy acelerado Sí. y el de la educación. Y yo comentaba a tu público que la característica de la civilización actual, que se le llama también a veces la era de los sistemas, que la característica fundamental es el uso que se hace del conocimiento, completamente diferente de la civilización anterior. En la civilización industrial se usa el conocimiento para trabajar la materia bruta. Sí, sí, sí. En la civilización actual el conocimiento se usa para producir nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué sucede con una educación que está apegada a la civilización industrial? Bueno, está transmitiendo de la mejor manera que cree Sí, el conocimiento que ya existe para trabajar la materia bruta, sí. pero no está preparando a las nuevas generaciones desde la niñez, y no se diga a los jóvenes, y a quienes estudian ya a nivel profesional o posgrado, no los está preparando para generar nuevo conocimiento. Entonces deja esto al azar. De 50 ingenieros que se gradúan, que fueron muy buenos y captaron muy bien lo que les transmitieron, pues uno o dos de ellos con suerte, aleatoriamente, pues inventará una nueva forma de cimentar o qué sé yo, de construcción. Pero los otros sencillamente están repitiendo. El problema es este, que la nueva civilización por su propia naturaleza requiere conocimiento fresco muchísimo y de manera constante. Entonces no se trata de que las universidades, por ahí uno que otro, de vez en cuando, pues aproveche muy bien, comprenda lo que le enseñaron y lo aproveche para producir nuevo conocimiento. La tasa de conocimiento generada así no es suficiente para las necesidades de consumo intensivo de conocimiento de la nueva civilización. Entonces los programas educativos tienen que tender a desarrollar de manera deliberada y sistemática, algo así como si se dijera, a ustedes los vamos a enseñar a pensar y los vamos a enseñar a inventar. Que si realmente dan el salto, no es tanto los voy a enseñar a pensar y los voy a enseñar a inventar, sino voy a poner las condiciones para que ustedes aprendan a pensar y para que ustedes aprendan a inventar. Y van a ser la mayoría. O sea, el que no aprenda a pensar y no aprenda a innovar va a ser la excepción, no como ahora la mayoría. Claro. Jaime, mira, tenemos una riqueza en México con todas las aristas y todos los puntos que puedan vérsele positivamente o no al petróleo. Tenemos un instituto, el Instituto Mexicano del Petróleo, que lamentablemente no recibe presupuesto amplio, suficiente, como para poder desarrollar nuevos conocimientos, investigaciones. Claro. Porque además, si no estamos preparados desde niños con esta nueva manera de pensar, pues es muy difícil que los que llegan a nivel de licenciatura, maestría o posgrado vayan con el pensamiento de ser investigadores, de ser desarrolladores. Muy difícil. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que importar investigadores. Claro. Pudiéramos tenerlos en México, nuestros, mexicanos. Pero aquí, otra vez, volvemos a lo que tú planteas. La velocidad de la sociedad está acá, y acá atrás va la educación. Si lográramos que este esquema, este modelo educativo, pudiera mejorarse, ponerse al día, como tú dices, con planteamientos como el que tú haces, cambiaremos la manera de pensar de muchos mexicanos. Y puede hacerse además, los gobiernos del DF, del Distrito Federal, se han preocupado realmente mucho por la educación. Se han hecho cosas buenas. Evidentemente, bueno, se proporciona ayuda a los niños, útiles escolares, qué sé yo, uniformes, se dan becas a los jóvenes. O sea, evidentemente han sido gobiernos interesados en la educación. Sí. Yo creo Bueno, que el gobierno del Distrito Federal creó la universidad, creo la UACM que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de de México. la Ciudad de México, que fue muy atacada porque supuestamente pues tenía malos maestros y malos alumnos, y
y yo pensé que alguna gente nos negaba el derecho a los tontos de estudiar. Es decir, como si los tontos no tuviéramos derecho a estudiar. Sí. Entonces, aunque no se dan cuenta de lo que dicen y lo que hacen, están defendiendo la educación aristocrática. Esto estilo Stanford en California. No, yo solo de 100 que solicitan entrar, yo solo acepto 6. Pues es una educación aristocrática. Claro, quizás siempre vaya a ser así. Aunque gracias a grupos sociales, presión, esto, aquello, bueno, se amplía un poco, como se hizo con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero yo creo que lo que sí puede hacerse, si bien no puede extenderse así a todos los que quieran estudiar, a lo mejor hay limitaciones económicas, Sí, no lo sé, sí. de presupuesto, Sí, pero sí fundamentalmente. puede mejorarse lo que se tiene, de tal manera que se ahorraría incluso inversión, de tal manera que si los estudiantes en lugar de 8 semestres pudieran aprender lo mismo en 7 semestres, pues es evidente que se aprovecharía mejor la inversión educativa. Claro. Entonces, yo creo que otra educación sí es posible, siempre y cuando se tome en serio. Si se organizan foros con afanes políticos y le preguntan a medio mundo Sí. qué piensan, qué quieren, por Dios santo, si los que hemos dedicado nuestra vida a investigar esto y nos podemos considerar que más o menos entendemos algo, no terminamos de entender bien cómo podría resolverse, pues preguntar opiniones. Yo lo primero que les digo a mis alumnos en la universidad es que la ciencia no se hace con opiniones, que son muy respetables, muy interesantes, pero que la ciencia no se hace con opiniones, que se hace con juicios. Ah, qué diferencia. Y entonces la educación es una ciencia y hay que tratarla en serio. No es cuestión de visiones superficiales y de lucimiento político, no es una cuestión seria realmente que tiene que tomarse en serio. Lo primero, claro, bueno, si hay este desbalance, ¿cómo podría superarse? Yo creo que sí hay instituciones, tanto privadas como pues autoridades públicas, sobre todo del gobierno del DF, que están muy interesadas en esto. Como tú señalabas, bueno, la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, yo creo que fue una realización muy importante y lo seguirá haciendo cada vez más. Sí. Pero el método, aunque el primer rector, el ingeniero Pérez Rocha, señaló muy claramente que se iba a adoptar un nuevo método centrado en el alumno, pues yo veo que esto no ha sucedido así, porque sigue siendo el mismo método obsoleto, por ejemplo, de la Nacional. Un maestro que puede ser muy bueno, regular o malo, pero un maestro hablando frente a un grupo. Sí. Entonces, este La aprendizaje... educación centrada en el profesor. La educación centrada en el profesor, entonces está centrada en el profesor, no está centrada en el alumno. Sí. Aunque digan, bueno, el profesor en lugar de dedicarle 1 hora aquí, estimamos tanto al alumno que le va a dedicar 10 horas de clase, de todas maneras estará centrada en el profesor. Claro, sí. A ver si nos alcanzan a ver. Quiero checar a ver si tenemos chat. Pensar no es fácil. Requiere tiempo. De hecho, la mayoría de las personas parece que no lo practican, no lo tienen como deporte. Tú decías de esta, ¿cómo le llamas? Esta revolución del pensamiento. Yo la llamo revolución copernicana. Copernicana. Es uno de los temas que inclusive tienes en esta por guía. Supuesto. Porque así como este gran monje polaco inmortal Copérnico, yendo contra todo lo que se pensaba en su época, el esquema ptolomeico de que la Tierra era el centro del universo porque Dios la había puesto ahí, pues resultaba que las explicaciones sobre los movimientos de los astros, las ecuaciones, no cuadraban, como dicen. Entonces Copérnico puso al Sol en el centro y de pronto todo se aclaró, ¿no? Bueno, pues es que sí funciona, ¿no? Tiene más sentido común, más lógica. Entonces yo la llamo revolución copernicana en educación, porque también, bueno, viendo si con el profesor en el centro tenemos los índices de reprobación que tenemos,
¿Por qué no probamos a ver si poniendo al alumno en el centro se obtienen mejores resultados? Claro. Lo que en algunos casos, en los pocos casos que se ha hecho esto, los resultados han sido más que satisfactorios, ¿eh? Hasta eso, hay hechos ya. Sí. Como tú dices, la educación es una ciencia, no se trata de latidos nada más o de modas. Es una ciencia. Es una ciencia. Y lógicamente para todo esto me agrada mucho cuando hablas de sistemas, de que las cosas están de tal manera relacionadas, interrelacionadas, y que pensar sistemáticamente también es otro hábito que yo creo que nos cuesta trabajo adaptarlo internamente acá a nuestro banco de datos. Sí, porque bueno, la nueva civilización nos cayó de golpe. Entonces, yo por mi edad y seguramente mucha gente, pues fuimos formados en el pensamiento analítico. Sí. Bueno, no tiene nada de malo, por supuesto que es indispensable. Sí, pero no solo pensar. Hay cosas que tienen que pensarse con el pensamiento analítico y cosas que tienen que pensarse con el pensamiento sistémico. Yo creo que la educación es una de las cosas que tiene que pensarse con el pensamiento sistémico. Mira, es que me sorprendes con tus conceptos, Jaime. Si lográramos esto que tú planteas de una manera muy sencilla, si lográramos sumar la parte racional con la parte sistemática, con esta otra parte del cerebro, y que pudiéramos lograr un desarrollo interior en cada uno, en esos dos sentidos, cambiaríamos las cosas. Sí se puede, y se ha hecho en alguna parte, sí se puede. Lo que sucede es que, pues, como tú señalabas, no alcanzan a comprender que la educación es una ciencia. Sí. Y entonces la tratan como si fuera un conjunto de opiniones, pues a cada quien lo que se le ocurre, y alguna feliz ocurrencia de alguno por ahí. Sí. Y no pasa de eso. Quizás se debe a que nuestro nivel cultural y nuestro desarrollo antropológico, eso lo explicaría mucho mejor un antropólogo, pues nuestra manera de pensar es bastante tradicional, por decirlo de alguna manera. Sí. Fíjate, ayer aquí en el programa de 5 a 6 de la tarde, en el taller de lectura con Fernando Rojas Agis, llegó Hans Paul Mangey, chileno de origen. Lógicamente, pues ahora ya es un mexicano. Más mexicano que las enchiladas. Y cuando hablamos de la diferencia entre Chile y México, él utilizó un concepto que es válido, pero también hay otro muy importante que tú me has dicho. A Chile llegaron jesuitas, sacerdotes jesuitas, y a México llegaron sacerdotes franciscanos, cada uno con su estilo, con su proyección, pero él decía que esto para Chile fue importante. Sin embargo, tú me enriqueciste esta visión hablándome de que México fue conquistado y Chile no fue conquistado. Pero además yo creo que llegaron muchos más en comparación, sacerdotes jesuitas o misioneros jesuitas, sacerdotes jesuitas a México que a Chile, ¿eh? No se puede comparar porque Chile es un país de población muy pequeña. Sí. Yo creo que fue producto, no soy experto en historia chilena, pero yo creo que fue un producto de colonización. Que es diferente a la conquista. Que es muy diferente a la conquista. Sí. Yo creo que Chile sigue siendo un país de chilenos de origen europeo, fundamentalmente alemán. Sí, pues Mangey, el mismo, digo, Hans Paul Mangey, él es de origen alemán. En cambio, todos nosotros, la mayoría de los mexicanos, tenemos apellidos españoles. Sí, es verdad. Y somos mestizos. Sí. Nosotros somos un pueblo mayoritariamente mestizo. Bueno, no sé, el 96, 97% somos mestizos. Sí. Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos no son mestizos. Cierto. De hecho, tampoco soy experto en la materia, pero si no me equivoco, somos el único país mestizo de América Latina.
El único que fuimos conquistados como fuimos conquistados. No, y el único país mestizo. Además. No, bueno, el Perú fue conquistado, pero Perú no se mestizó. Perú no se mezcló es verdad. nunca. O sea, sigue habiendo como dos Dos Perús, grupos, sí, dos sí, Perús, sí. es cierto. En México no, porque la inmensa mayoría somos mestizos. Sí, Entonces las historias son muy diferentes. claro. Incluso la religión entra de manera diferente. Sí, En Sudamérica, pues entra como religión de los colonos, o sea, son los mismos colonos los que la llevan. sí, En México fue impuesta por los es conquistadores. cierto. Por eso mucha gente en México resiente la religión. La religión, digamos, establecida, el establishment, como dicen por ahí. Sí. Claro, yo no quiero hablar de cuestiones religiosas que son siempre muy delicadas, al igual que las políticas, ¿no? Claro. Pero lo que me importa a mí, no me interesa tanto si alguien es católico o si es ateo, pues es que hable con sentido de la educación. Y lo mismo en política, ¿no? Bueno, no me interesa si es de un partido o de otro. Aunque insisto, yo sí creo que el gobierno del DF ha hecho mucho por la educación, que de alguna manera se va en el buen camino, pero que se tiene que dar un salto cualitativo. Sí, sí, Ya se hizo mucho de lo que podía hacerse en las contingencias, o como dicen los tratadistas, las condiciones. Bueno, se crean escuelas, se dan uniformes, útiles, qué sé yo, ¿no? Se hacen muchas cosas. Bueno, ahora falta meterse al salón de clase y ver lo que sucede ahí. Lo esencial, el núcleo. Y en este sentido, para ver el núcleo, es donde sí se necesita conocimiento científico sobre la educación. claro. Isabel. Isabel. Ahí está. Quiero preguntarte, Isabel, si tenemos chat, Isabel. ¿Puedes checar si tenemos chat, por favor? Nos quedan algunos minutos valiosos. Así es. ¿Cómo quisiera redondear este tema tan importante del día de hoy? Chat. Chat. ¿Quieres ver si tenemos? Gracias. ¿Cómo quieres redondear el tema, decíamos, tan importante del día de hoy? Bueno, tú tocaste un punto clave, es decir, cómo hacerlo. El Sí. cómo es importante. El qué, de alguna manera, yo insisto, bueno, aquí está la teoría y hay otras, igualmente innovadoras. Sí. Pero el cómo, tú tocaste el cómo. Sí. Yo creo que hay instituciones privadas, pequeñas, que tienen deseos, naturalmente, de mejorar la educación. Sí. Yo creo que las autoridades educativas del gobierno del DF tienen deseos. Ya ha habido gente Sí, es verdad. inteligente y con visión, y la hay actualmente en la Secretaría de Educación. Sí. Fíjate, yo recuerdo mucho un planteamiento, un mensaje de Mario Delgado cuando era el secretario de Educación Claro. del gobierno del Distrito Federal, un paso adelante. Y él invitaba a las personas a que dieran ese paso adelante en el aspecto de educación. Y yo creo que, como tú lo mencionas, que sí hay autoridades que están interesadas. Sí, definitivamente, y las del DF, que es, bueno, donde yo vivo, Sí. yo creo que sí, y lo han demostrado. Bien. Pero no pueden hacer todo. Claro. A Pero se ningún puede- funcionario, y menos al secretario de Educación del DF, que tiene encima enormes preocupaciones y problemas, bueno, no se le puede pedir que además sea un gran científico o un gran técnico de la educación. Sí. Y están abiertos. Quizás la responsabilidad no ha sido tanto de las autoridades, sino de quienes no nos hemos acercado para decir, bueno, yo tengo una propuesta, aquí está, estúdienla. Claro. A lo mejor sirve, a lo mejor no, pero léanla, Pero aquí está, estúdienla, aquí claro. está. Sí. Y seguramente hay muchos. Yo tengo amigos muy inteligentes que saben mucho de la cuestión. Está ahí el maestro Gilberto Guevara Niebla,
está el doctor Carlos Ornelas, hay muchos. Bien, Pero entonces aquí están las propuestas concretas. sí, Pero bueno, vamos a ver cuál es el problema. El problema no es capacitar a los maestros, ni que los maestros sean capaces o incapaces, nadie los va a medir. No se puede, vamos. Pero además no interesa eso. No interesa eso. eso es. Quienes saben, los pocos que saben de ciencia y la educación, saben cuáles son las leyes que rigen el desarrollo cerebral. Saben, como lo dijo el doctor John Medina, de ascendencia mexicana, director del Centro del Cerebro en Estados Unidos, hay 2 periodos de crecimiento cerebral acelerado. Del nacimiento a los 8 años, que ahí no tocaría más que 1 o 2 de primaria, que no tendría mucho caso, Sí. y de los 13 a los 19, que es la adolescencia, Vaya. donde encaja la preparatoria. Sí. Por eso la desviación temprana del pensamiento infantil, ese mal hábito de la memorización en primaria, que todavía corresponde a la civilización industrial, se puede reorientar perfectamente en la educación media. Ya. Por eso en alguna ocasión yo tuve la tentación de buscar precisamente a la persona que tú señalas, a la hora senador Mario Delgado, que me pareció un hombre inteligente y preocupado por la educación, Sí. pero mea culpa, yo no fui a buscarlo, no lo hice. Me imagino que hay otras personas que tienen alguna propuesta y que se la guardan. Bueno, yo no soy muy inteligente, entonces dije, bueno, tengo que dedicarle mucho tiempo, yo no puedo desviarme en ir a congresos, a foros, a entrevistas, Claro. porque estaba estudiando y sigo estudiando cuestiones que me parecen muy difíciles. Sí. Sin embargo, mira, ahora tenemos esta oportunidad que tú nos das aquí en el No, programa. me la han dado, yo lo agradezco muchísimo. Y es primera vez que yo digo, bueno, tengo algo que decir, voy a decirlo. Sí. Que me digan quienes más saben si estoy equivocado, pero sobre todo que me lo demuestren con el método científico. Científico, claro. Sí. Para nosotros, el tema de la educación es un tema prioritario. Ya tenemos 4 años ya vamos a los 4 años con los casi 12 meses. No, 10 meses. 10 meses. Que cumple el programa. Que cumple el programa. Y fíjate cómo paso a paso el tema de la educación ha ido tomando más forma. Y ahora con tu participación, Jaime, estás haciendo un programa muy sólido de gestión social en la parte educativa. Qué bueno, qué bueno. Por fortuna. Y todo esto, no sé cómo el método nos llevó a este encuentro contigo. Pues fue afortunadamente. un encuentro feliz que yo agradezco mucho. Sí. Porque es primera vez que yo me atrevo a decir lo que pienso en público, no porque tuviera miedo, sino porque estaba muy ocupado trabajando. Yo Claro. dije, o dedico mi tiempo Sí, a andar haciendo publicidad, o dedico mi tiempo a estudiar en serio. claro. Y no sé si lo que he logrado es bueno o malo, eso les tocará a otros decirlo, pero que sí le he dedicado tiempo y que lo tomé en serio, Sí, pues ahí está lo que he escrito, claro. para que me demuestren científicamente, no con opiniones, sí, esto sí es bueno o no, esto no funciona. Hay que probarlo. Hay que El probarlo. método científico es pruebas. Sí, no hay otra manera, Es no cierto. se trata de foros, no se trata de opiniones de sabios, no. Vamos a demostrarlo, vamos a convertir la pedagogía en pedagogía científica. Aquí está una hipótesis, yo digo que se enseña, que los alumnos aprenden mejor, tengo el vicio, yo soy producto de la educación tradicional, todavía hablo de enseñanza. Vamos a demostrar que los alumnos aprenden mejor si se paran de cabeza. Bueno, y acá están otros que no se paran. Y luego me dicen, es que estos que no se paran, que estaban sentaditos, aprendieron mejor. Entonces esta hipótesis se desecha. Claro. Así Pero funciona la el método ciencia. científico, Así claro. funciona el método científico. Sí. Isabel, quiero preguntarle cómo andamos en tiempo. Bueno, parece que todavía tenemos más tiempo. Jaime, hoy han surgido ideas muy interesantes que ya hemos planteado aquí en esta hora contigo, como el acercamiento a quienes tienen la toma de decisiones. Y si logramos que estas puertas se empiecen a abrir,
y como tú dices, seriamente hacer planteamientos, no opiniones, No, cosas no serias, ¿no? modas, algo serio que tú has desarrollado durante los años de tu vida. Y que además está aquí, está plasmado, en este caso el aprendizaje en base a problemas, está aquí contenido en un libro, Así es. que además estás ya próximo a tener una nueva edición. La segunda edición La ya segunda. revisada y aumentada, corregida Sí. y aumentada, claro. Y entonces, si esto que tú aquí bondadosamente nos traes al programa, lo podemos poner en la mesa con la secretaria de Educación Pública del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, creo que sería un avance importantísimo. Pues sí, ojalá pueda hacerse. Porque me han comentado amigos maestros, pues que es una persona también comprometida con la educación, Sí, inteligente, capaz. Entonces, pues yo estoy seguro que sí escuchará no solo mi propuesta, sino la de muchas otras. muy bien. Isabel, ¿cómo estamos en tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Sí, Pues este tema es recurrente, siempre volvemos una y otra vez al problema de la educación. Y yo siempre insisto, casi lo he convertido en un eslogan publicitario, sí, que no hay que atender a los problemas del modelo, sino ver el modelo como problema. sí. Que Sí, no sí, hay sí, que sí, hacer los sí, cambios sí. del modelo, sino cambiar el modelo. Cambiar en el sentido que ya hemos comentado. Claro, no desechar, sino enriquecer. En sentido integrador, en sentido sistémico, incluso en sentido dialéctico, dicho en el buen sentido de la palabra, para aprovechar lo anterior Sí, y enriquecerlo y hacerlo más valioso y hacerlo más pertinente. claro. Porque es evidente que la enseñanza tradicional pues presta una gran atención, se centra muchísimo en el cultivo de la memoria. Sí, A mí me parece fundamental, pero es claro que nadie que esté en sus cabales trata de desechar la memoria. claro. Lo que sucede es que hay que aprovecharla, o sea, si hay que promover la memoria en los jóvenes y entonces decir, bueno, tú que ya sabes usar tu memoria para bien, eso que has memorizado, ahora trata de utilizarlo como medio para formarte una nueva visión del mundo, para hacer propuestas innovadoras, Sí. para inventar algo por sencillo que sea, Claro, claro. ¿sí? Sí, Y ese, en mi opinión, es el camino. muy bien. Contigo aprendemos muchas cosas. Aprendemos todos de todos, que además es el formato de la educación interactiva y que eso nunca hemos hablado. El formato todos, que supera precisamente al formato de auditorio uno todos, Sí, sí. que es el típico de la educación tradicional. Uno habla y los demás escuchan. Así es. En el formato de taller todos hablan y todos hacen y todos participan. Sí, 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 sí. Y entonces hay una Sí, comunicación horizontal, lo que horizontal tú nos has dicho, extraordinaria, es verdad. y una sinergia y una energía increíbles en el grupo. Claro. Y el maestro se convierte también en un coordinador, deja de ser un periquito que transmite saberes ajenos y se convierte en un coordinador del proceso de aprendizaje, es decir, eleva su dignidad Sí, y se convierte también en parte de un equipo que está produciendo ideas, que está pensando, que está generando riqueza de conocimiento. sí. Y que si a lo mejor no están inventando algo que merezca el premio Nobel, están ellos generando nuevos conocimientos sobre sí mismos. Es decir, se están formando de manera activa. Sí, Que eso es importantísimo. No nada más estar escuchando a alguien que sabe mucho Claro. y a ver qué me puedo meter en la cabeza, sino estar viendo cómo funciona mi propia mente en acción y quiera uno que no, está aprendiendo. voy a comentarte algo porque lo veo en el Facebook. Hay personas en Facebook que tienen sus propias ideas y las transmiten. Aunque a veces las personas también tienen un poco de, no sé si es miedo o precaución, o no se animan a poder transmitir esas ideas. No, bueno, es que es aterrador decir algo diferente en una sociedad. No, yo entiendo. No hay muchos loquitos como Jaime Villegas. La mayoría de la gente muy inteligente en muchos casos, pues se adecua al medio. Sí, Porque remar contra la corriente es muy problemático. claro.
Decir la verdad cuesta muy caro. Y hay ejemplos históricos, creo que los de Sócrates y de Jesús. Sí. Yo hago una invitación a todos mis contactos en Facebook, que aquellos que tengan algo que comentarnos, si nos envían su escrito a nuestro correo o a través de Facebook, nosotros poderlo compartir aquí en el auditorio, con el auditorio. Yo espero que desde allá, desde San Luis Río Colorado, yo estoy esperando que me llegue una información. San Luis es San Luis Potosí. No, San Luis Río Colorado. ¿Dónde? Allá, Perdón por mi ignorancia geográfica. San Luis Río Colorado es Sonora? Chihuahua o Sonora. Sonora, yo creo. Sonora, ¿verdad? Sonora, sí, Sonora. San Luis Río Colorado, Sonora. Porque yo creo que ideas y personas con ideas las existen en todos lados. Yo creo que sí, muchísimas. La cuestión es tener la oportunidad de poder expresarlas. Por supuesto. Muy bien. Si no es posible venir desde San Luis Río Colorado, claro, me dará mucho gusto que mientras no vengan acá a la ciudad, porque están invitados cordialmente aquí en nuestro programa, hagan llegar su información, sus ideas por escrito. El ofrecimiento que nosotros les hacemos es compartirlas con el auditorio. Y nos dará mucho gusto saber cómo piensan las personas. Por supuesto. Si alguno de ustedes tiene un concepto, una idea, un comentario sobre lo que hoy hemos hablado con el maestro Jaime Villegas Pacheco, háganlo por escrito. O quieren venir al programa, vengan, están cordialmente invitados. Yo creo que esto nos está llevando a un crecimiento extraordinario. Lo que tú dices, todos. Me gusta el planteamiento que tú haces en 2 palabras. Todos. Todos. Porque el formato de auditorio, claro que es adecuado cuando se trata de un gran conferencista, que además da una conferencia. Todos vamos a escucharlo con gusto, se trata de eso. Por eso se llama auditorio. Sí. De escuchar. Ese formato es extraordinario porque además puedes acomodar 300 personas o más para un orador. Sí. Pero las clases no son pequeños auditorios, los salones de clase no son pequeños auditorios. Los alumnos no van a escuchar, los alumnos van a pensar y a participar. Es otro modelo. Es otro modelo, sí. Pero si se confunde, si se piensa que los salones son auditorios chiquitos, no, bueno. Sabes, yo te admiro mucho cómo las cosas complicadas tú las planteas de una manera accesible, sencilla, comprensible, Jaime. Ojalá y Dios te oiga. Ojalá. Creo que ya casi estamos llegando al final, pero creo que todavía tenemos un par de minutos. Tu manera de pensar es muy, muy motivante, Jaime. A nosotros nos alienta mucho que ahora con tu presencia el programa de gestión social en la parte de educación toma una dimensión muy importante. Bueno, aquí tienes invitados extraordinarios, muchísimos, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto sumarme. Gracias, Jaime. Ser un invitado más y colaborar en lo que me sea posible a poner sobre la mesa el tema. Sí. Y abrirlo, esta discusión. Yo estoy muy lejos de ser una persona que cree que existe el conocimiento absoluto y que alguien lo tiene. Si no, pues no criticaría el modelo de Confucio, que es el que priva hasta la época, donde el profesor es el que sabe, es indiscutible y los alumnos escuchan. Entonces yo estoy muy lejos de ese modelo, porque yo caería en lo que critico si yo creyera que lo que yo digo es intocable. No, requiere comprobación científica. Sí. Y contrastarlo con la enseñanza tradicional. Isabel, hemos llegado al final del programa. Llegamos ya al final. ¿Ya? O no queremos irnos. O no queremos irnos. No, lo que pasa es que ya llegaron las personas del siguiente programa. Sí, claro. Isabel, llegamos al final del programa, ¿verdad? Bueno, aunque queramos. Quedamos, Jesús, muchísimas gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Gracias. Y a las de tu auditorio, que es tan amplio. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Isabel. Nos veremos aquí el día de mañana con Gestión Social. Pásenla bien. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil.